Ayer les di a conocer que la vacunación general para todas las personas va a comenzar en Texas el próximo lunes y le agradezco mucho a Joy Díaz, reportera del Texas Standard, que me tome la llamada para hablar de ello. ¿Cómo estás, Joy? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Sí, No, se es un gusto que amplía nos la vacunación acompañes. para personas de 16 años y Sí. mayores. Y fíjate, Pascal, que seguramente ustedes han escuchado las noticias, ¿no? Pues en Texas sobran vacunas. Y es muy interesante cuando comparas los números porque tenemos casi 30 millones de personas en el estado Ujú. y solamente 6 millones han recibido ya sus dos dosis, lo que significa pues el 20% de la población. Entonces no es que sobren vacunas, es que estamos viviendo un fenómeno muy interesante y es que mucha gente no se quiere vacunar. Sí, incluso entiendo, Joy, tú me lo confirmarás, que muchas veces tiene que ver con la orientación política, que muchas de las personas Muchísimas que no se veces están tiene que vacunando ver son con la orientación republicanos. política y también tiene que ver con la situación racial. Es muy interesante, Ajá. pero las personas hispanas, las personas de raza negra, Ujú. mayormente tienen desconfianza por diferentes razones a las vacunas. En el caso de las personas de raza negra es una cuestión histórica, Ujú. porque en ellos se han experimentado muchos procedimientos médicos sin darles explicación, sin alertarlos de que eran procedimientos experimentales. Ujú. Entonces tienen desconfianza, pues por razones históricas, ¿verdad? Sí. A una vacuna nueva. En el caso de la comunidad hispana estamos viendo un fenómeno muy interesante que tiene que ver, como decías tú, con la orientación política y sobre todo con esta cuestión religiosa de que si tú confías en Dios, entonces no debes vacunarte. Y en el estado de Texas, la cuestión de fe en la comunidad hispana es muy fuerte y también se alinea con la cuestión política. Entonces, estás hablando de muchas fuerzas Ujú. que pesan en la conciencia de las personas y que no les permiten vacunarse. Oye, Joy, me llama tanto la atención lo que me estás diciendo porque en México hemos visto el fenómeno contrario. Cada vez que se anuncia una jornada de vacunación, se forman filas larguísimas. Es decir, hay pues un deseo enorme de la gente de vacunarse que tiene que ver pues con el temor a la enfermedad y con la convicción de que la vacuna pues es una protección muy importante. Y nada más cruzando la frontera vemos incluso entre los hispanos, que debe incluir a muchos mexicanos seguramente, una actitud completamente distinta. Sí, y es que fíjate que yo pienso, ¿no? Esto es meramente una especulación de mi parte, Ujú. pero yo pienso que en México, como el sistema de salud es nacional, todos lo conocemos, todos nos identificamos con él, sabemos cuáles son sus altas y cuáles son sus bajas, Ujú. pero lo conocemos como un sistema nuestro nacional. En Estados Unidos el sistema de salud es súper fragmentado, varía de condado en condado, de ciudad en ciudad. Entonces, con el hecho de que siembres un poquito de información negativa, Ujú. eso hace que se propague como fuego. Y al no tener autoridades nacionales que te digan, no, nosotros te garantizamos que lo que estás escuchando es mentira, entonces no hay realmente una fuerza nacional detrás de la Sí. vacuna. Esa es mi especulación, pero lo que también te puedo platicar y que se me hace muy interesante con el fenómeno México-Texas en cuestión de la vacunación es que estamos escuchando de personas que vienen de México a Sí, vacunarse a Texas. hemos escuchado eso. Por cierto, aprovecho para preguntarte, ¿puede una persona que no tenga ciudadanía ni residencia en Estados Unidos vacunarse en Texas? Sí. Entonces yo quería comentarles eso porque no sabes cuántos textos, cuántos emails, cuántas llamadas recibo al día de personas en México diciéndome, oye, ¿es cierto que podemos vacunarnos en México? Por supuesto que no es la política estatal, ¿no? Ujú. De que vengan de todas partes y vacúnense aquí. Pero lo que sí es cierto es que habiendo vacunas
y no habiendo la suficiente cantidad de tejanos que quieran vacunarse, el Estado lo ha abierto. Además, recuerda que tenemos un número de personas indocumentadas muy alto. Claro. Entonces, el Estado ha decidido que no va a preguntar si eres residente o ciudadano para No va a pedir vacunarte, papeles. lo cual significa que no está limitado a tejanos. Bueno, y hay que, para las personas interesadas, ¿hay que anotarse en alguna lista antes de ir allá a ponerse la vacuna? Esa es nuevamente, Pascal, la controversia, porque cada región es diferente. Ujú. Cada condado, algunos se registran en farmacias y vienen y se ponen la vacuna. En otros lugares, como por ejemplo en Amarillo, digamos, ¿verdad? Sí. Amarillo, Texas, están recibiendo a quien sea sin cita, sin nada. Ujú. Entonces, dependiendo del condado, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la farmacia que le esté administrando, yo sé que eso no le disipa sus dudas a nadie, pero al menos sabemos que en la región de Amarillo, Texas, no se tiene que registrar la persona Sí. y no, absolutamente a nadie se le está pidiendo ciudadanía. Oye, me queda un minuto, pero quiero preguntarte, ¿tiene un costo o es gratuita? La vacuna debe ser gratuita. Gratuita. Nunca Bueno. te la deben de cobrar. Bueno, pues ahí está. Yo preveo, Joy, que va a haber un éxodo muy importante de mexicanos que por distintas vías van a tratar de llegar al estado de Texas y vacunarse. Te agradezco muchísimo esta información. Un fuerte abrazo desde México, Joy. Para servirte, Pascal, pues es por el bien de todos la vacunación. Gracias, qué amable. Gracias. Joy Díaz, reportera del Texas Standard. Qué cosa, ¿no? Que pues por diversas razones políticas, ideológicas,